Capítulo 15. El cuerpo ya no era mío otra vez. Pasaron los días y con ellos la ilusión se iba secando como una flor que nadie riega. No tenía fuerza ni para llorar, pero poco a poco, entre frases sueltas de alguna enfermera, miradas rotas de mi hermano y silencios llenos de miedo de mi madre, fui atando pedazos de la verdad. No solo era que no podía moverme, es que no sentía absolutamente nada desde el cuello hacia abajo. Mi cuerpo era una masa inútil, una prisión. Solo podía girar la cabeza de un lado a otro como si fuera un muñeco con movimientos predeterminados, un adorno más en una cama de hospital. Le preguntaba al doctor con urgencia que ni yo mismo comprendía. ¿Me voy a recuperar, verdad? Dime que sí, por favor. Me escuchaba como si aún no supiera la gravedad de lo que me había pasado, como si aún creyera en los finales felices. Armando, me dijo sin rodeos, tienes que hacer ejercicios de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas diarias, así como quien receta una pastilla, sin emoción, sin compasión. Y yo estúpidamente pensé que eso era buena señal, que mientras me diera una instrucción había esperanza, pero lo que vino después fue otra clase de dolor, no el de la carne que sangra, no el del hueso roto. Era un dolor más profundo, el del alma hecha cenizas. Me sentía como si todo mi cuerpo hubiera sido disuelto en agua tibia, un muñeco de barro al que se le cayó el molde. Todo era frágil, todo era incierto. 5 días después me dijeron la verdad, como si me escupieran en la cara: cuadriplegia completa, lesión medular en C4, C5, C6, C7, 9 costillas rotas, 6 cervicales fracturadas, el estemón destrozado y una duda punzante. Todavía no sabemos si podría evacuar por sí mismo. Tal vez tendría que cagar por una bolsa conectada al estómago. Tal vez nunca volvería a tener una erección. Tal vez ya no era un hombre. Tal vez nunca lo fui. Y en ese momento me quebré. Me sentí como un trozo de carne que ya nadie quiere, como un mueble viejo que estorba en la casa. Volví a sentir esa derrota primitiva que arrastro desde niño, la de no servir para nada, la de ser un error, la de haber nacido para fracasar. El sueño de ser diseñador, de crear, de construir con mis manos, se fue al carajo. ¿Cómo iba a diseñar si ni siquiera podría tocarme la cara? Aún así mi mente se aferraba a algo, le gritaba a mi cuerpo en silencio: muévete, por favor, muévete. Ordenaba a mis pies, a mis manos, a mis dedos, y nada. Era como tener un control remoto nuevo y un televisor muerto. El médico intentando mantenerse positivo: es normal, es parte de la cirugía, dale tiempo. Pero él lo sabía desde el primer día, y aún así me lo escondía con esa sonrisa vacía de esperanza. Imagina tu médula, es como un manojo de cables eléctricos. Todos se fundieron, tuvimos que volver a soldarlos poco a poco. Si los nervios vuelven a activarse, habrá un movimiento, pero necesitas darle tiempo y trabajar mucho. Fue ahí cuando me contó todo lo que implicó mi cirugía: 8 cirujanos, 8 horas de operación. Me mostraron radiografías, placas, imágenes de mi columna reconstruida como si fuera una máquina vieja. Me explican con tecnicismos todo lo que mi cuerpo ya no era capaz de sostener. Y luego pasó algo que no esperaba. Señora, le dijo a mi madre, yo soy creyente y le juro que lo que sentimos en ese quirófano no fue normal. Había una paz rara, una luz, una energía. Terminamos llorando. No sé por qué, pero sentimos que algo más nos guiaba. Yo nunca había sentido eso. Pídale mucho a Dios. Dios es el que yo tantas veces le grité y nunca respondió, ese que me vio desmoronarme una y otra vez. Ahora sí había aparecido en un quirófano. ¿Dónde estaba cuando me hundía en el cristal? ¿Dónde estaba cuando quise morirme? Una semana después me mandaron a casa, me subieron a una ambulancia como si me fueran a entregar a un museo. En la planta baja habían montado una cama eléctrica. La habitación de siempre, el segundo piso, era imposible, muy pesada, muy alta, muy lejana de lo que ahora era yo. Necesitaba una enfermera las 24 horas del día, alguien que me alimentara, que me diera agua, que me cambiara los pañales. A mis 30 y tantos años no podía mover las manos, no podía sostener un vaso. Y esa fue sin duda la parte más cruel. La vergüenza era como fuego lento que me carcomía por dentro. Yo mordía un trapo para no gritar de rabia, me cubría la cara con una toalla para no ver cómo me limpiaban, para no oler, para no sentirme más humillado. Me repetía a mí mismo que nunca iba a volver a ese pueblo, y sin embargo ahí estaba, roto, desnudo, dependiente, encerrado en un cuerpo que ya no me obedecía, en una casa que ya no era mía, en una cama que no conocía, en un lugar donde yo no quería estar.
Gra- Siento observado como santo caído, como una lección, como una tragedia. Lo peor es que la gente llegaba y decía que había sido un milagro, que le diera gracias a Dios, y yo los veía y solo podía pensar gracias por esto, por quedarme vivo pero destruido, por convertirme en el cadáver de mí mismo. Después de eso comenzaron las terapias. No tengo una sola palabra que logre describir el terror que sentía cada mañana al abrir los ojos, porque no era solo el dolor físico, no era el mío, no era ese con el que había vivido, con el que bailé en mi adolescencia, con el que creí, con el que deseé, con el que amé. Era un cuerpo prestado, deforme, desconocido. Era una cárcel sin barrotes, pero con barrotes internos que me tenían inmóvil. Mi madre llegaba temprano, siempre con una sonrisa rota, como si fingir fuera una obligación. Me despertaba con un tono dulce, aunque sus ojos dijeran otra cosa. Me incorporaba con cuidado, como si al tocarme fuera a quebrarme en mil pedazos. Me vestía, me ponía los zapatos, me peinaba, me daba de comer, me limpiaba, lavaba. Así es que me escurría. Era como tener 5 años otra vez, pero sin la inocencia, sin la ternura de la infancia. Apenas se sentaba en la silla, comenzaba el infierno. El calor del hogar se mezclaba con el olor agrio de el desinfectante y el sudor, sonidos de los aparatos, las poleas, los pasos arrastrados de otros pacientes, el murmullo de terapeutas cansados. Todo formaba parte de la orquesta infernal y aún así ahí estaba yo, cada día con el cuerpo más parecido a un costal de papas para ser un humano funcional. Los ejercicios eran simples, ridículos, incluso intentar cerrar y abrir el puño, levantar un dedo, girar el cuello, mover el tobillo unos milímetros. Pero para mí cada intento era como escalar una montaña, dolía y no solo dolía, ardía. El dolor era tan íntimo, tan metido entre el hueso y el alma que a veces sentía que me iba a desmayar, pero no podía detenerme, porque si me detenía no iba a haber regreso. Era como volver a nacer, como si Dios hubiera dicho: te voy a dar otra oportunidad, pero vas a tener que reconstruirte desde cero, sin privilegios, sin atajos. Una vez de que los ejercicios era tomar un chicle del bote, era solo eso, levantar un pulgar y el índice, presionarlos y sacar un pedazo de goma de mascar, y me tardé 20 minutos en los que sudé, me frustré, lloré, maldije y finalmente lloré otra vez, pero por dentro, porque por fuera no me salían ni las lágrimas. Después veía descargas eléctricas, una serie de cables conectados a mi piel por donde pasaban impulsos eléctricos que se suponía estimulaban el músculo. Yo solo sentía que me estaban electrocutando, me mordía los labios hasta hacerme sangrar, hasta hacerme sangre para no gritar. Había noches en las que soñaba que caminaba, que corría, que me subía en una bicicleta y despertaba con la cara impactada de llanto, con el cuerpo dormido, inmóvil. Me sentía partido, como si mi mente viviera en otro plano y el cuerpo solo fuera un peso muerto que arrastraba por obligación. Pero poco a poco algo empezó a cambiar, los movimientos torpes comenzaron a parecer más coordinados, un dedo se alzaba sin dolor, un músculo respondía y sentí como el cuerpo comenzaba a rendirse, pero a mi favor, como si dijera: está bien, cabrón, no sé cómo, pero te sigo. Capítulo 16. Empezar de nuevo. Ah, Contra todo pronóstico, dentro de todo ese caos, logré ingresar a trabajar en Seguros Monterrey New Life, una de una de las empresas más importantes en Guadalajara. No me lo creía, me presenté con miedo, temblando, con la inseguridad clavada en el pecho como un puñal. Pensé que cada prueba, cada entrevista, cada maldito filtro, y lo hice postrado, desde una cama, desde un cuerpo que no terminaba de obedecerme, desde una piel que aún olía a hospital, a heridas abiertas, a miedos frescos. Pero alguien confió en mí, Víctor. Si en algún momento llegas a leer esto, gracias infinitas, porque cualquier otra persona me habría despedido, habría visto en mí solo un gasto, una carga, una pérdida, pero tú me viste y eso también me salvó.
Lo conseguí, sí, pero no lo entendí como triunfo, como todavía era apenas una piedrita más en ese camino que parecía no tener fin y aún así en medio de todo algo se encendió, una chispa, un hilo delgado, tembloroso, pero era esperanza. Nunca he sido alguien que se dé por vencido, aunque eso en ciertos momentos de mi vida haya parecido una mentira, aunque haya querido morir más veces de las que puedo contar, aunque haya sentido que el dolor era más grande que cualquier fe, que cualquier anhelo, que cualquier propósito, pero aún así seguí, me aferré porque comencé a superar, a recuperar cosas pequeñas, cosas íntimas, cosas que para muchos pueden parecer ridículas o vergonzosas. Recuperé el control de mi colon, recuperé las erecciones, sentí que de alguna manera podía volver a ser hombre, podía volver a ser yo, y eso, aunque sea duro decirlo, fue importante porque el cuerpo también es identidad y yo me estaba desdibujando por completo, me esforzaba hasta la locura, me hablaba a mí mismo, les hablaba a mis manos como si fueran ajenas, como si fueran niñas dormidas a las que debí despertar con una súplica, con una lágrima, con una maldición, y lloraba tanto, no por el dolor físico, ese ya era costumbre, sino porque mi mente estaba viva, despierta, deseosa, y mi cuerpo era un cascarón roto, como si dentro de mí vivieran dos almas enfrentadas, como si mi voluntad se estrellara contra una cárcel de huesos muertos. Pero a los 6 meses ocurrió lo que muchos no creían posible. Yo ya tenía las maletas listas, ya estaba de pie con dolor, un dolor que me atravesaba los huesos, pero caminando arrastrando el cuerpo, con una sonrisa falta que sabía cómo fingir, porque lo había hecho toda mi vida. Me fui no solo porque quería probarme algo a mí mismo, sino porque quería hacer un peso, no quería ser un peso más en la vida de mi madre prediabética o de mi hermana frágil emocionalmente, quebrándose por dentro sin que nadie lo notara. No quería que mis heridas se volvieran las de ellas, no quería seguir siendo un remordimiento o una culpa. Quería quitarme de encima ese rol y para eso tenía que irme. Mi madre lo aceptó de inmediato. No lo aceptó de inmediato, luchó, se enojó, me gritó, pero yo estaba decidido, había vuelto y no iba a quedarme ahí.